vez más, espero que no os aburráis de mí. Soy Carola Arbolí. Me presento para los que es la primera vez que estáis aquí con nosotros. Soy la directora ejecutiva de los programas de Executive Education nacionales, programas en español del IE, de la unidad de EXL y Exponential Learning. Como venimos haciendo pues 2 tardes a la semana, hablando con vosotros, dándoos luz sobre distintos temas de especial relevancia en estos momentos tan difíciles en los que el COVID determina comportamientos, economía, acciones políticas en todo el mundo a nivel global. Hoy les toca hablar a Diego y a Javier sobre fondos soberanos y la crisis dual de petróleo y COVID-19. En esta ocasión no voy a ejercer de moderadora, voy a dejar que Diego y Javier lideren totalmente la sesión, pero antes de ponerme yo en mute, quiero presentaros. Deciros también a los que estáis aquí, las 88 personas que estáis conectadas en estos momentos, que mi más cariñosa, aunque virtual, bienvenida. Animaros a que participéis en el chat, que preguntéis, que no se queden dudas en el tintero. Javier Capabé es el director del programa de investigación en fondos soberanos del Centro de Gobernanza y Cambio del IE, de IE University. Él es doctor por ESADE y la Universidad de Illinois. Ha sido consultor en distintas instituciones transnacionales, entre otras pues, Naciones Unidas, y es investigador asociado de SovereignNet, que es el grupo de expertos que hay en fondos soberanos en la Fletcher School of Government de la Universidad de Tufts. Diego López es en estos momentos director ejecutivo de SWF, que es una boutique de asesoría especializada en fondos soberanos. Al igual que Javier, ha desarrollado una labor de asesoría también en grandes instituciones transnacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas. Él también tiene ficha de banquero de inversión en Estados Unidos en estos momentos, y en su experiencia corporativa previa a la fundación de su propia compañía, en la que es CEO hoy, pues trabajó siempre en este campo de fondos soberanos en organizaciones como KPMG o PwC. El máster de Diego es una institución excelente como la London School of Economics. Yo os dejo, insisto en mi mensaje para los participantes de que preguntéis, y me callo ya para que vosotros dos, Javier y Diego, pues enriquezcáis con vuestro profundo conocimiento sobre este tema en nuestra tarde de hoy. Muchas gracias, os doy la palabra y me pongo en mute. Perfecto. Muchas gracias, Carola. Es un placer pues participar en esta serie que ya tiene unas cuantas ediciones virtuales y bueno, dar la bienvenida a todo el público. Muchas gracias por vuestra asistencia. En la sesión de hoy, como bien reza el título, pues hablaremos de fondos soberanos, que es sobre lo que nos hemos especializado tanto Diego como yo. Y estamos pues, bueno, analizando con bastante interés lo que están haciendo en estas semanas y meses de crisis y buscaremos con esta presentación pues, mostraros por un lado un resumen y digamos, una fotografía más amplia de dónde están los fondos soberanos, qué hacen, quiénes son, para aquellos que quizá no tengan ese conocimiento. Y después pasaremos a analizar lo que está pasando en las últimas semanas, ¿no? Cómo vemos a los fondos soberanos bien reactivos, más proactivos. Diego nos hablará, por ejemplo, de las distintas misiones que cumplen los fondos y cómo en estas fechas, pues, digamos que tienen una importancia todavía mayor, ¿no? El hecho de tener diferentes misiones. Entenderemos mejor que hay una variedad enorme, el capital que manejan, las geografías donde se encuentran. Y después, en la última parte, estaremos dialogando, Diego y yo, sobre la parte de actividad más reciente, ¿no? De qué sectores pueden ser de interés, en qué geografías se están focalizando sus esfuerzos, si tienen capacidad ahora que tienen muchos de ellos una doble crisis,
tanto de petróleo, gas natural en sus propias economías, ¿no? Pensad en que muchos de estos fondos se nutren de lo que venden al mundo de petróleo y gas natural, y de pronto los precios han caído estrepitosamente, ¿no? Pues buscaremos entender cómo actúan los fondos soberanos en este entorno, en este marco, ¿no? Ese es el resumen general. Como veis, una fotografía inicial. Después veremos si han llegado preparados o no a esta crisis, los distintos tipos de fondos, y en último lugar dejaremos la parte más reciente, ¿no? de movimientos últimos, de comparación con la crisis anterior, etc. Comienzo, si os parece, con esta primera diapositiva que usamos mucho en las presentaciones y que busca, pues mostrar algunas ideas, ¿no? La primera es que cuando hablamos de fondos soberanos hablamos de muchas cosas diferentes y sobre todo de un número muy grande de fondos, ¿no? Casi 100 fondos que están al menos en 65 países diferentes, que, como veis, están de manera mayoritaria ubicados en mercados emergentes, ¿no? Por eso, además del interés por el volumen que manejan los fondos, también es un área de estudio interesante porque la realizan mercados emergentes, ¿no? No es una historia de Estados Unidos, de Europa, de Japón o de Reino Unido, sino que es una historia de mercados emergentes, ¿no? Como veis, la mayoría de los fondos están ubicados en Medio Oriente, donde están esas burbujas grandes que indican el valor de activos soberanos en cada país. Cada puntito pequeño refleja un fondo soberano diferente. Y como ya podéis intuir, pues hay países que manejan más de un fondo soberano, ¿no? Como es el caso de China, donde nosotros contabilizamos 6 diferentes, Emiratos, donde contamos con otros 6, etc., ¿no? Como veis, la distribución, siempre hablamos de 4 polos grandes de actividad, que serían Medio Oriente, China, Sudeste Asiático, donde sobre todo están los fondos muy importantes de Singapur, y Noruega. Noruega quizá es el fondo más conocido. A los que os suena el término fondos soberanos, pues posiblemente lo asociéis al Fondo Soberano de Noruega, ¿no? Quizá por ser el único, digamos, en el continente europeo, es el más grande, es el más transparente. Bueno, hay una serie ahí de características que lo hacen quizá más visible para la comunidad internacional, pero hay muchos otros, como veis, ¿no? Y además me gustaría recalcar que muchos están naciendo, por ejemplo, en África, en aquellos países que están descubriendo fondos de riqueza, que están descubriendo recursos naturales, como puede ser otro petróleo, o bien la gestión de los diamantes en el caso de Angola, por ejemplo, o tenemos casos más llamativos en América Latina, ¿no? Como la gestión del cobre en Chile, etc., ¿no? Tenemos, como veis, una variedad enorme de fondos soberanos, tanto geográfica como de volumen, de tamaño de activos, pero, y con esto quiero pasar a la siguiente diapositiva, la actividad de los fondos se suele concentrar prácticamente en estos 10 y podemos añadir unos 5 más, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de fondos soberanos, por un lado, hay muchos, tienen misiones diferentes, pero la mayor parte de la actividad, de las operaciones grandes, de adquisiciones, de entrada, de coinversión, de la llegada incluso al venture capital o operaciones de real estate, infraestructura, la mayor parte de esas operaciones las realizan estos 10 fondos, incluso podemos añadir unos pocos más, ¿no? Como ahora mencionaremos. Pero tenemos aquí una fotografía rápida del ranking del top 10 de los más grandes, ¿no? Tienes el fondo noruego en primer lugar, como decíamos, como un dato reseñable. El fondo de Noruega es 3 veces más grande que el PIB de Noruega, ¿no? Para hacernos una idea de la dimensión de estos fondos, ¿no? Cuando hablamos de 1.000 billón americanos, es un trillón americano, que es el billón español, ¿no? Con lo cual, prácticamente el tamaño del fondo noruego es el tamaño del PIB español cada año, ¿no? Luego tenemos China, que prácticamente se aproxima a ese trillón también. Abu Dhabi, que es un fondo del que realmente no se sabe cuántos activos manejan bajo gestión, porque no lo anuncian públicamente y, bueno, son algunas estimaciones. Sí que es relevante el mensaje siguiente, ¿no? Quedaos con algunos de estos nombres porque los oiréis, creo que con alguna frecuencia en las próximas semanas, pero también con el mensaje de que hay una gran concentración en la industria. Es decir, como veis arriba, el 75% de los activos lo concentran estos 10 fondos. Es decir, de esos 8 trillion, ¿no? De esos 8 trillion, más de 6, un poco más de 6, está en manos de 10 fondos soberanos. Y lo que es interesante es que no son solamente 10 fondos soberanos, sino que si vais mirando los países en los que están localizados, ¿no? Veréis que al menos
China cuenta con 3 más Hong Kong, que ya son 4, ¿no? Con lo cual, de ese top 10 ya tenemos un país que controla 4 de los 10 fondos más grandes del mundo, ¿no? Eso nos da una idea de la dimensión o de la importancia que puede tener el capital chino en muchas de las situaciones que vamos a vivir en las próximas semanas. Bueno, esto es una fotografía que continúa con esta idea, pero simplemente más actualizada, en lugar de tratar de una variable, digamos, que engloba los activos, no, hablamos de actividad, ¿no? ¿Cuántas operaciones realizan los fondos en los últimos 2 años, ¿no? Pues de nuevo vuelven a aparecer pues, los que llamamos los usual suspects, ¿no? los sospechosos habituales, y quizá conviene resaltar aquí, simplemente como una idea que quiero mostrar aquí, es la importancia de los fondos de Singapur. Es decir, mucha de la actividad que desarrollan los fondos y que es visible, la realizan los fondos de Singapur. Cuando decimos que es visible, pues lo decimos porque metodológicamente hay una manera difícil de controlar los fondos y es las inversiones que hacen de manera intermediada, ¿no? Cuando el Fondo Soberano de Noruega o Mubadala, ¿no? Que es en tercer lugar, que es el fondo de, uno de los fondos de Emiratos, realiza una inversión a través de un fondo de infraestructura, un fondo de capital riesgo, un fondo de inmobiliario, no podemos ver quién es realmente el inversor que está detrás de esa operación, sino que vemos el nombre final de quien está adquiriendo los activos, ¿no? Con lo cual, solamente nos estamos centrando en las operaciones directas, ¿no? Que demuestran quizá pues, la mayor participación de estos fondos, digamos, de manera discrecional, ¿no? Donde deciden invertir esas cantidades grandes de dólares que gestionan. Ahora enseguida os muestro una píldora más de esta actualidad de los fondos con la distribución geográfica y después sectorial. La geográfica, deciros que principalmente invierten de manera prioritaria en Estados Unidos y China desde hace mucho tiempo. El conjunto de los países europeos van sumando algunos números, pero como veis, si excluimos, como ya está excluido, Reino Unido de la Unión Europea, pues no aparece un primer país europeo hasta sexto lugar con Irlanda, ¿no? Esto no quiere decir que en Francia, que en España, que en Portugal, que en Grecia, que en Alemania no hayan hecho operaciones. Pero sí es verdad que en los 2 últimos años esas operaciones son menores, ¿no? En comparación sobre todo con Estados Unidos y China, ¿no? También India es un país que gusta mucho por el crecimiento de las clases medias y también por la proximidad de los 2 polos principales, ¿no? Tanto China está cerca de India como sudeste asiático está cerca de India, como Medio Oriente que sirve de puente entre Europa, Estados Unidos e India, ¿no? Es un país que gusta, que por tamaño tiene sentido que aparezca y luego que tiene una necesidad de infraestructura muy grande que explica parte de estas inversiones, ¿no? Pero no solamente eso, como vamos a ver a continuación, los fondos han ido virando de una inversión sobre todo en lo que llamamos activos no cotizados, ¿no? Activos privados, como puede ser mercado inmobiliario, infraestructura, la participación en operaciones, por ejemplo, de venture capital, de capital riesgo, han ido tomando un papel mucho mayor, ¿no? Y sobre todo en la actividad directa. Tanto es así que si veis cuál es la distribución actual de los grandes sectores, que clasificábamos hasta 13 sectores diferentes, en los últimos 2 años la tecnología y las ciencias de la vida ocupan los 2 primeros lugares, ¿no? Y si vamos al deal size, ¿no? Que es al volumen invertido, aunque en ciencias de la vida cae al 4.º lugar, todavía es un 4.º lugar, que es muy relevante, ¿no? Y la tecnología ya ocupa el primer lugar no solo en el número de operaciones, sino también en la importancia de esas operaciones sobre el total invertido. Después, como vemos, tanto inmobiliario como infraestructura sigue ocupando un papel importante porque son activos que son de mucho atractivo para un fondo grande que necesita hacer un desembolso importante de capital, digamos, de una sola tacada, ¿no? En un solo ticket pues pueden invertir 1.000 millones, 1.500 millones, 800 millones en grandes operaciones de infraestructura. Paso ya directamente a comentar una última idea de actualidad en relación a estos volumen de activos y le damos paso a Diego, que nos va a explicar pues, bueno, las diferentes misiones de los fondos, ¿no? En esta última diapositiva simplemente quiero mostraros lo que ha ocurrido con la valoración del fondo de Noruega en los últimos meses, ¿no? Desde el 1 de enero de este año. ¿Qué ha pasado con la valoración del fondo noruego? Pues a fecha de hace 2 días, 19 de mayo, el fondo noruego había perdido en valor 138.000 millones de dólares, ¿vale? Estos son 138 billion. Y además tiene previsto extraer del fondo 40.000 millones, que son los 40 billion,
con lo cual hace una cifra total de 178 billion, que es más o menos un 15% del valor del fondo que se pierde en estos 5 meses, ¿no? Con el impacto enorme que ha tenido la crisis, sabiendo además que vienen de un año histórico de grandes retornos en 2019. El fondo noruego es verdad que el 70% está invertido en bolsa, con lo cual está claro que se mueve un poco al albur de los mercados internacionales. Además, de hecho, siguen un índice global. Pero bueno, nos da una idea de cómo pueden tener ese impacto. Pero lo que me interesa es, bueno, quizá por daros una cifra estimada que tenemos en el centro, aquí en el IE, ¿no? De la pérdida global de valor del total de los fondos, pues por lo menos estaríamos hablando de, yo creo que unos 800.000 millones, haciendo una estimación relativamente conservadora, ¿no? En estos 5 primeros meses del año. Y quiero dar paso a Diego porque antes ponía comillas al comentario sobre la pérdida de valor del fondo. Es verdad que el fondo ha perdido valor, que incluso se está pensando en extraer del fondo por parte del gobierno nuevo por encima del límite que tienen acostumbrado, pero, como nos va a explicar Diego a continuación, muchos de estos fondos nacieron con esa misión. Es decir, nacieron como un colchón que sirva en los momentos malos como los actuales para compensar el impacto en los presupuestos de muchos países. Y con esto doy paso a Diego, que es un gran experto y gran amigo con el que bueno, hemos trabajado muchos años juntos. Gracias, Diego. Muchas gracias, Javier. Hola a todos, gracias por asistir al webinar. Lo que encontramos estos días es mucho ruido sobre los fondos soberanos y cómo pueden ayudar o cómo no pueden ayudar durante la crisis del COVID, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante es reconocer que cada fondo soberano es muy diferente a otro. Entonces, así como cada balance y cada relación de activos de un país es muy diferente a otro, los fondos soberanos también. ¿En qué se basan estas diferencias? Hay dos características principales que definen cómo se instrumenta un fondo soberano, que es, uno, es la fuente de riqueza. Como pueden ver en el punto 1, muchos de estos fondos soberanos, como ha dicho Javier, vienen de recursos naturales, ya sea petróleo y gas, o diamantes, o cobre, o otra clase de minería. Y lo que hacen normalmente es enviar esos ingresos por la venta de recursos al Ministerio de Finanzas normalmente, o al gobierno en general, el cual, cuando tiene un superávit presupuestario, envía ese capital al fondo soberano, o cuando tiene un déficit, se lo pide al fondo soberano, ¿no? Entonces, ese grupo de fondos va a estar muy afectado por esta crisis en particular, dado que los precios de los recursos naturales están siendo muy afectados también. Mientras que el segundo grupo, que es el de las reservas extranjeras, no va a tener en principio tanto efecto, ¿no? Este grupo, como puede ser Singapur, China, normalmente vienen de inversión extranjera, de capital extranjero o mantenido en reservas extranjeras, que al igual que en el caso anterior son transferidas al Ministerio de Finanzas y de ahí juega, digamos, con el fondo soberano, ¿no? La segunda característica que es importante entender es la misión de la que hablaba Javier, o el objetivo, digamos, con el que se establece el fondo, ¿no? Los fondos pueden ser establecidos para actuar como buffer, como actuar como, digamos, como colchón, como decía Javier, para cubrir los déficits presupuestarios de un gobierno, o bien pueden ser establecidos para actuar como una cuenta de ahorros de un gobierno y evitar un poco la corrupción, como es en muchos casos de gobiernos en África o en otros países afectados por este tema. O pueden ser un fondo de desarrollo o estratégico, como se vienen llamando, que son aquellos fondos que no solo buscan retornos comerciales, retornos financieros, sino que también pretenden desarrollar la economía doméstica en sus países. El caso de Mubadala, que comentaba Javier, es muy característico y nació en 2002 con la idea de desarrollar, o sea, de invertir en tecnología extranjera
para traerla al Emirato de Abu Dhabi y desarrollar la economía doméstica, ¿no? Entonces, estas dos características, digamos que determinan cómo está instrumentado un fondo y cómo puede actuar en momentos de crisis como esta, ¿no? Ponemos ahí varios parámetros que son transparencia, la buena gobernanza, el asset allocation, la alocación a diferentes clases de activos de la cartera, a la liquidez, que es clave en estos días, y a esa norma de spending rule, que es que cuál es la condición para que estos fondos puedan ser retirados o usados por el gobierno, ¿no? Entonces, Javier, si pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, simplemente unas pinceladas sobre ese ruido que existe sobre los fondos soberanos y la crisis, ¿no? Lo primero, un fondo soberano o sea, es la solución a todos nuestros problemas. No necesariamente. Y si un gobierno no tiene un fondo soberano, ahora tal vez no sea el momento de hacer uno, simplemente porque no crea riqueza nueva en un país, simplemente transfiere riqueza de un instrumento a otro dentro del balance de un gobierno, ¿no? Además, en el largo plazo puede ser un vehículo bastante costoso, ya que normalmente o pasan el mandato a gestores de activos externos, los cuales obviamente son bastante caros, o fichan y construyen unos equipos internos de gente top de los mercados financieros globales, que también son muy costosos, ¿no? Por ejemplo, ADIA en Abu Dhabi o GIC en Singapur tienen casi 2.000 personas cada una que invierten en mercados financieros, pero que también son muy costosos para el gobierno, ¿no? En caso de que ya el gobierno tenga un fondo soberano, ¿estamos salvados? Pues bueno, no. Y de hecho, ahora veremos en la tabla con unos ejemplos, pero hay algunos fondos que o sea, que se han acabado, que han sido terminados por el gobierno porque han acabado con el balance que tenían al usarlo en ciertas crisis, ¿no? Hay otros, como en el caso de Algeria. Hay otros casos de éxito, como el caso de Chile, donde el Fondo de Estabilización ha sido usado frecuentemente durante crisis financieras y todavía sobrevive con balances, de hecho, bastante buenos, y sigue siendo usado o seguirá siendo usado este año para este tipo de crisis, ¿no? Ahora, lo importante es en aquellos países donde hay varios fondos, cómo se determina de qué fondo sacar dinero, ¿no? Y esto creo que es importante y la prensa o, digamos, los analistas no han hablado mucho de esto, pero básicamente, para que se hagan una idea, imagínense que ustedes son el tesorero de un país y tienen a cargo el balance de situación del país y, digamos, su padre, que es el ministro de Finanzas, es el que siempre les ha provisto de dinero. Entonces, ahora les está pidiendo dinero su padre, ¿no? Entonces, ustedes tienen varios pockets de dinero, tienen varios instrumentos de donde pueden devolver ese capital. El primero son las reservas del Banco Central, que es lo que llamamos la calderilla en el bolsillo. Lo segundo es el fondo de estabilización, que es la cuenta corriente que tengan en el banco. Lo tercero es el Savings Fund, que es la cuenta de ahorros en ese banco, que normalmente no se puede retirar tan fácil. Y la cuarta es la casa, ¿no? Activos más ilíquidos, los cuales son difíciles para retirar y para sacar dinero de ellos, ¿no? Entonces, normalmente los países funcionan así, es decir, van a usar las reservas primero para cubrir esos potenciales déficits del gobierno. Si no es suficiente, van a ir al fondo de estabilización. Si no es suficiente, van a ir a la cuenta de ahorros. Y si no es suficiente, ya van a ir al fondo de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces están viendo en prensa que los fondos PIF de Arabia Saudita o el fondo Mubadala de Abu Dhabi o el fondo Temasek de Singapur están adquiriendo muchos activos ahora. Tal vez sea porque no van a sufrir
esos withdrawals, esas demandas por parte de su gobierno para cubrir esos déficits, ya que hay otros vehículos que lo van a hacer por ellos, ¿no? Entonces, con eso termino. Devuelvo la palabra a Javier. Gracias, Diego. Como veis, esta tabla, que es muy interesante, que prepara Diego, nos da, bueno, una idea de las diferentes misiones, diferentes orígenes de los fondos. Y una pregunta que nos hemos hecho en el centro de investigación aquí en el IE es si los fondos han llegado preparados a esta crisis, ¿no? Por supuesto que aparte del análisis sectorial, miramos el año pasado precisamente un informe que os quiero mostrar ahora, que hacemos todos los años, como tengo por aquí, como le gustaba a mi antiguo mentor Javier Santiso, siempre hablar de documentos físicos, ¿no? Le gustaba tocar, ahora que estamos en esta época tan virtual, documentos que salen cada año, ¿no? Digo, invito también con eso a quien quiera leer el informe, así como participar, por ejemplo, de las newsletters que distribuye Diego con muchísima información actualizada sobre los fondos. Con esto de la actualidad buscábamos ver en qué ámbitos se habían preparado, ¿no? Y nos fijamos en uno de ellos, que es el de las inversiones en biotecnología, ¿no? Dada que la crisis, pues evidentemente tiene un componente económico relevante, el originado sobre todo con la parte del petróleo, y luego con ese parón tremendo y estructural que puede generar además un cambio estructural en muchos sectores, tanto de demanda como de oferta, ¿no? Precisamente motivado por la crisis sanitaria. Pues en el ámbito sanitario es donde estuvimos mirando si había posibilidad de ver si los fondos, lógicamente, no habían anticipado la llegada del virus, pero sí se estaban entendiendo que el sector sanitario es un sector cada vez más estratégico en sus países. Y sí que percibimos esa tendencia. Es verdad que no es una tendencia totalmente pura, porque como veis en 2019, aunque los datos son hasta septiembre, hay una caída muy relevante que se recupera un pelín al final, pero sobre todo, y estamos viendo, aunque no lo tenéis delante, muchas operaciones en el primer trimestre de 2020 de nuevo en este sector, ¿no? En los últimos 5 años, el 20% de las operaciones realizadas por fondos soberanos en Venture Capital, es decir, en rondas de financiación de Venture Capital, tenían como destino esta industria específica de la biotecnología o de la tecnología de la salud, ¿no? Que pueden ser sistemas de información, pueden ser, pues por supuesto, la búsqueda de nuevos tratamientos, farma, investigación biomédica pura, maquinaria médica, etcétera, ¿no? O sea, todo el ámbito grande de las inversiones en biotecnología. Pues bien, el 20% de las operaciones en los últimos 5 años fueron en el ámbito de la tecnología, fueron dedicadas a este subsector. Con lo cual, obviamente, no estamos diciendo que los fondos supieran de la llegada, pero sí que se estaban preparando, por un lado, para vivir o convivir con situaciones sanitarias más complejas, ¿no? Y esto es relevante porque está por delante de sectores tan importantes como el e-commerce, el fintech, las relacionadas con eficiencia energética. He visto antes algunas de las preguntas van dirigidas a este tema de sostenibilidad, por supuesto, que están trabajando en esos ámbitos, pero también, y precisamente cumpliendo con algunos de los SDGs más importantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se han centrado también en el ámbito sanitario, ¿no? Y esto es relevante porque en los próximos meses posiblemente veamos operaciones relevantes para buscar, por ejemplo, la empresa que sea capaz de desarrollar la vacuna, la empresa que sea capaz de desarrollar los tratamientos, los mejores test, etc. Tanto es así que, bueno, ese interés está de alguna manera polarizando esa inversión en dos grandes áreas, ¿no? Que son Estados Unidos y China, de nuevo. Si hay una preferencia por China y Estados Unidos general en la inversión, en este caso, en el ámbito de la biotecnología, por parte de fondos soberanos, es todavía más llamativo, ¿no? El 80% de las operaciones de fondos soberanos en este subsector se dirigen o a Estados Unidos o a China. Prioritariamente Estados Unidos, que ocupa casi 3 veces el número de operaciones que China, pero el 80% lo acumulan estos dos países, ¿no? Si llegamos a India, Reino Unido, Singapur, de nuevo, tenemos que irnos a un 6.º lugar para encontrar el primer país europeo. Y esto lo digo porque a veces pensamos que nuestra necesidad de cubrir el gap que tenemos con muchos países de nuestro entorno, miramos a Estados Unidos. El gap también hay que hacerlo con China y hay que hacerlo incluso con India en muchos casos, ¿no?
este es un pequeño, digamos, desvío del tema, pero me parece muy relevante porque, como vamos a ver, luego analizaremos en la parte de actualidad, muchos fondos soberanos como instrumentos públicos están siendo utilizados como un canal para, como decía Diego, por ejemplo, en el caso de Mubadala, ¿no? Para hacer crecer y diversificar sus propias economías, ¿no? Economías que habitualmente están muy vinculadas a una sola fuente de recursos, ¿no? Cuyo precio no controlan, lo cual es muy relevante, ¿no? Cuando Qatar está exportando gas natural, no controla el precio del gas, ¿no? Sin embargo, una caída de un 15% pues, le afecta tremendamente en sus cuentas anuales, ¿no? En las cuentas del presupuesto general. Con lo cual, sí que es relevante para estos países hacer estas inversiones con esa dimensión también estratégica, ¿no? Por supuesto, buscando un retorno, que es lo que les ha diferenciado estos años, un retorno financiero claro, es fuerte y diversificado en sus carteras, pero además ese componente estratégico, ¿no? Que les hace pensar en la derivada de desarrollo económico, mantenimiento de puestos de trabajo, adquisición, por ejemplo, de tecnología o diversificación sectorial. En el caso de Emiratos es muy llamativo cómo han hecho crecer toda una industria aeroespacial de la nada, ¿no? Y convertirse en un hub pues muy relevante, por ejemplo, de reparación, mantenimiento de aviones entre Abu Dhabi y Dubái. Bueno, además de esto, ya con esta pincelada un poco más de actualidad y sobre biotecnología, que me parece relevante, donde podéis preguntar si queréis, damos paso ya a la actualidad más presente, ¿no? Y lo vamos a hacer además de una manera muy interesante, que es una comparación entre lo que pasó en 2008, en los primeros meses, y lo que pasa en 2020. Vuelvo a dar la palabra a Diego para que empiece a hacer esta comparación. Después tendremos un pequeño diálogo. Hay algunos datos que manejamos muy interesantes sobre, por ejemplo, las inversiones en el sector más dañado en aquella crisis, que fue el financiero, y algunas pinceladas sobre, como decíamos, esas inversiones que están haciendo algunos fondos y que aparecen en prensa en los últimos días prácticamente, del fondo saudí, de algunas acciones de los fondos también en esa dimensión más sanitaria y de protección que hemos visto en Rusia, que hemos visto en Irlanda, etc., ¿no? Vuelvo a ceder la palabra a Diego y seguimos con el diálogo. Gracias. Gracias, Javier. Sí, yo creo que todavía estamos en una etapa temprana, digamos, de la crisis. Todavía no sabemos cómo los fondos soberanos van a actuar, sobre todo cuando ya hayan sufrido esas demandas de capital de sus gobiernos que hemos hablado antes. Pero la verdad es que es muy interesante comparar, digamos, cómo actuaron en 2008 a cómo están actuando ahora, ¿no? En 2008, bueno, el término fondo soberano solo fue acuñado en 2005. Entonces, en 2008 la industria todavía estaba en una etapa muy temprana. Tanto Javier como yo estábamos empezando a meternos en este mundo y a intentar entender cómo funcionaba. Y, de hecho, fue el año donde se fundaron los Principios de Santiago, que algunos habrán escuchado, que básicamente rigen la transparencia y la buena gobernanza de la industria, ¿no? Entonces, todavía actuaban como, digamos, vehículos de inversión muy independientes y muy aleatorios, donde ni siquiera hablaban entre ellos, ¿no? Entonces, era muy diferente. Como decía Javier, además, actuaron muy rápido e invirtieron mucho capital en el sector que sufrió la mayor caída, que fueron los servicios financieros. Javier puede corregirme, pero creo que fueron más de 70.000 millones de dólares lo que invirtieron en los diferentes sectores dentro del... Ahí tenemos 56.000 y creo que hubo algo más. Eso solo es en bancos, digamos. Y además hubo más capital en índices bursátiles y en otros activos financieros, ¿no? Entonces, obviamente, actuaron rápido y actuaron como inversores contrarios para poder invertir en activos que ellos consideraban que estaban baratos y que a la larga podían representar una buena inversión, ¿no? La realidad es que algunos de ellos perdieron bastante dinero con estas inversiones. Otros han mantenido esas inversiones y han ido vendiendo. O sea, lo que es importante es entender es que
sobre todo cuando se trata de equities, de acciones, estos fondos tienen una mesa de trading y cada día están vendiendo y comprando valores, ¿no? Entonces, lo que han hecho es mantener estos valores para intentar minimizar las pérdidas y algunos siguen con los valores en su balance. Entonces, si volvemos, Javier, por favor, a la anterior. Y lo importante es ver que los mayores inversores en esa época fueron los fondos de ahorro que estábamos hablando antes, aquellos fondos que fueron establecidos para actuar como ahorro. Entre ellos, pues el fondo de Abu Dhabi, el fondo de Qatar, el fondo de Kuwait y uno de los fondos principales de China. La crisis de ahora está probando ser bastante diferente. Primero, la industria ha evolucionado muchísimo. Se habla mucho de gobernanza, de sostenibilidad. Obviamente hay mucha discusión respecto al cambio climático. Se habla de resilience, es decir, cómo de resilientes son las carteras a las crisis. Han invertido muchísimo en capital privado, ya sea en private equity como infraestructura, propiedades o hedge funds. O sea, se conocen mucho, coinvierten juntos y han formado bastantes clubs de inversión en activos principales, ¿no? Si te vas a una subasta de un activo principal de infraestructura, lo más común es ver clubs, ver equipos, digamos, de inversores juntos de los países más aleatorios, ¿no? Los fondos de Kuwait invirtiendo junto con los de China en un activo en el Reino Unido, ¿no? Cosas así. Además, estamos viendo que las industrias que están recibiendo más capital son las de entretenimiento, viajes, como decía Javier, biotecnología y además las energías y recursos naturales. Obviamente, como pasó con los bancos, las empresas de petróleo se pueden imaginar a qué valores están cotizando hoy, entonces ellos también lo consideran como una oportunidad buena de inversión, ¿no? Y lo que más interesante tal vez es ver qué tipo de fondos están invirtiendo ahora. Vemos mucho en la prensa fondos de Abu Dhabi, de Arabia Saudita, de Singapur, y como explicaba antes, estos son fondos que tienen o que fueron establecidos con un objetivo de desarrollo y que posiblemente no tengan esa necesidad de cubrir ningún déficit en sus gobiernos. Entonces se pueden permitir, digamos, estar de compra porque no van a sufrir ningún withdrawal, ninguna demanda de capital del gobierno. Te paso la palabra de nuevo, Javier. Perfecto. Gracias, Diego. De nuevo, insistir, si vais teniendo preguntas, yo tomo nota de muchas de las preguntas que han ido apareciendo antes. En unos 5 minutos daremos paso al turno de preguntas. Por completar lo que anunciaba Diego, efectivamente, la comparativa es muy buena. Si miramos dónde invirtieron en 2008 versus 2020 los principales sectores afectados, sí que me parece interesante una conversación que tuvimos Diego y yo hace poco, en relación a cómo de estructural puede ser el cambio que llevan algunos de estos sectores, ¿no? En 2008, cuando los fondos invertían en Citi, en Merrill Lynch, antes de la fusión, de la compra con Bank of America, cuando invirtieron en Credit Suisse, se planteaba incluso, y me acuerdo que hubo una serie enorme de Financial Times sobre el futuro del capitalismo. O sea, se estaba hablando de cómo de fuerte iba a ser el cambio que íbamos a vivir después de la gran crisis financiera de 2008. Actualmente se están planteando este tipo de dudas, por ejemplo, en el sector turístico y viajes, ¿no? O sea, las aerolíneas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con los aeropuertos, donde los fondos han invertido mucho dinero? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todo el mundo del entretenimiento? Es muy interesante pensar hacia dónde se dirige, ¿no? Incluso qué va a pasar con la transición energética hacia fuentes de energía pues, más limpias. Ahora que han caído los precios, se van a ver tentados los gobiernos por volver a ciertas energías, como se suele decir, sucias, por un precio más barato. Se va a reforzar el interés en energía renovable. Son algunos de los debates grandes que se abren
y que los fondos empiezan a tener un papel en ellos, ¿no? Y en esta diapositiva podéis ver algunos movimientos, y algunas de estos movimientos precisamente hace referencia a algunas preguntas que habéis hecho en el chat sobre la emisión de deuda, ¿no? Muchos países están emitiendo deuda, la deuda no para de crecer en muchos países, en Europa, en Estados Unidos y también en los países más afectados por la crisis petrolera, ¿no? Y es interesante esta emisión de deuda. En algunos casos, como Diego puede comentar después, el caso de Arabia Saudí es diferente porque su tamaño es muy distinto, porque su papel, digamos, el papel de los nacionales, es decir, de los saudíes, es muy importante en comparación con el número de emiratís que hay en Emiratos, de catarís que hay en Qatar. Es una economía, además, muy joven, que está en pleno plan de diversificación y que hace pocos años, y a mí me recuerda mucho al Fondo de Qatar en 2008, el Fondo de Qatar se había creado en 2005, este fondo se transformó, el Fondo de Arabia Saudí, llamado Public Investment Fund, que es uno de esos fondos activos que no está en el top 10 que decíamos antes, pues el Fondo de Arabia Saudí, cambiado con la llegada del nuevo príncipe y heredero a la corona, pues es utilizado como un mecanismo tanto de transformación doméstica como de relevancia o de marca país internacional, ¿no? Tiene un papel, pues eso, doble, ¿no? De desarrollo doméstico, pero también de conseguir una cierta visibilidad de país, de conseguir ciertas alianzas. En eso, por ejemplo, Rusia, y también Diego quizá puede comentarlo después, tiene un papel muy relevante, ¿no? A través de ese fondo que aparece a la derecha, ¿no? El Russian Direct Investment Fund, que es un fondo de coinversión. Bueno, estos países están emitiendo deuda de manera masiva, también porque su posición total de deuda es pequeña, muy pequeña en comparación con Europa, y pueden permitirse todavía pues, emitir deuda y con una demanda altísima y a unos tipos relativamente bajos a largo plazo, ¿no? Con lo cual todavía están bien posicionados para emitir una deuda relativamente barata y que además les permite, en algunos casos, en aquellos fondos que no tienen, por ejemplo, un gran capital o cash disponible, pues acometer inversiones oportunistas, ¿no? Como estaba mencionando Diego, pues hemos visto operaciones de Saudi, el fondo saudí en Carnival, ¿no? Que es una empresa de cruceros, en Marriott, hotelero, Boeing, pues fabricante, ¿no? de aviones, BP, una de las energéticas pues, más castigadas, con lo cual vemos un interés claro por aumentar posiciones en activos que piensan van a tener un valor grande a largo plazo. Recordemos que estos fondos, muchos de ellos, bueno, la mayoría se autodenominan de largo plazo, pero muchos de ellos actúan como tal, con lo cual tienen ese comportamiento anticíclico, como recordamos en el caso de Cepsa y España, ¿no? En 2011 casi 11.000 millones invertidos por Emiratos para adquirir Cepsa en dos tramos, 2009-2011, casi en la peor parte de la crisis en España, ¿no? Con lo cual sí que tienen esa dimensión anticíclica que mencionaba Diego, y luego además tienen esa dimensión procíclica digamos, de salvamento, ¿no? Y eso lo tenemos en la parte derecha con algunas de las inversiones que han hecho los fondos. Temasek de Singapur, este nombre no sé si os sonará, pero es uno de los fondos de Singapur que hace más inversión en tecnología y que está invirtiendo de manera consistente en empresas de biomedicina. En este caso, pues un ejemplo sobre una empresa que hace además tratamiento, sobre todo orientado a cáncer, que está cotizando en Shenzhen, en China, ¿no? Rusia, por ejemplo, se puso a trabajar en una plataforma compartida con otras entidades rusas y con algunos institutos de investigación en Japón para empezar a fabricar test ahora, palabra que todos recordamos, digamos que tenemos demasiado presente estos días, pues para controlar la evolución de la pandemia, ¿no? En el caso de Alaska, por ejemplo, desarrolla recientemente en una plataforma también muy innovadora un nuevo fondo en el que contribuye de 1.46 billones, es decir, prácticamente 1.500 millones de dólares para invertir en empresas de biotecnología a lo largo y ancho del planeta. Con lo cual, vemos que los fondos se mueven, actúan. De nuevo, recalcar que no todos se mueven y actúan de la misma manera, pero sí vemos esta dinámica que hemos apreciado en otras ocasiones y en otras crisis. En último lugar, bueno, pues resaltar ese, digamos, juego de deuda y activos, ¿no? Recordad que
que los fondos soberanos son prácticamente entidades de activo, en la parte del balance de activo, y que los países a veces hacen de deuda porque es más conveniente no extraer algo que te puede dar un potencial retorno alto, pongamos de un 4%, un 3%, un 6%, versus una deuda a lo mejor que puedes pagar al 2%, ¿no? Con lo cual, el coste de oportunidad es claro y es un juego que hacen muchos gobiernos para intentar entender hasta qué precios podrían pedir dinero prestado en comparación con extraer digamos, y perder como lucro cesante retornos que pueden hacer sus fondos soberanos, ¿no? Con esto damos, yo creo, casi por finalizada la sesión, Diego. Si quieres añadir cualquier cosa, adelante, abrimos nuestros micros y empezamos a responder preguntas. Yo he ido tomando algunas preguntas que han salido antes, repasamos, si os parece, algunas de las que han ido saliendo después y empezamos a responder. Diego, si te parece, empiezo contigo. Unas de las dudas era, por ejemplo, si los países ahora que están emitiendo deuda empezarán a invertir en renta fija como un destino, digamos, más seguro o atractivo para los fondos. Quizá ahí pues, puedes contestar con esa distribución de los activos que manejas. Y, bueno, quizá con esa pregunta, ¿no? Países emiten deuda para acudir, en muchos casos, al rescate de sus cuentas nacionales en esta crisis económica derivada de lo sanitario y si los fondos tendrán interés en invertir en esa deuda. Sí, es muy interesante, Javier, gracias, o gracias a la persona que lo preguntó. Los países están tomando diferentes medidas para combatir la crisis y asegurarse de que esos fondos soberanos no desaparezcan, ¿no? Entonces, como bien pones ahí, Arabia Saudita y Qatar están emitiendo deuda. Esto es algo que ya habían hecho los gobiernos de Singapur, de Kazajstán y otros países con fondos soberanos. Y además hay otros fondos, digamos, como Noruega y el Fondo de Irlanda, que han creado subcuentas dentro de los fondos para que esos fondos actúen o que respondan a las demandas del gobierno, ¿no? Y que no afecte al fondo principal. En todo caso, hay cada vez más colaboración entre los fondos soberanos y está claro que fondos estarán interesados. Al final, cuando un fondo soberano emite deuda, el rating, digamos, está muy alineado al rating del gobierno en sí, ¿no? Porque al final el gobierno responde a cualquier déficit, a cualquier o sea, demanda que pueda tener el comprador del bono, ¿no? Entonces, al final son en general activos muy seguros y puede que haya fondos soberanos que inviertan en ellos. De hecho, hay otros fondos soberanos, como puede ser el caso de Mubadala, que mediante Mubadala Capital últimamente ha estado levantando equity, no deuda, y ha habido, creo que son 17 fondos soberanos y de pensiones que ya han invertido en Mubadala. O sea, fondos soberanos invirtiendo en otros fondos soberanos. Entonces, en este caso de la deuda, seguramente sucederá lo mismo, ¿no? Habrá mucho interés en suscribir esos bonos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Había un par de preguntas relacionadas con Agenda 2030 que ya hemos respondido un poco. Alguno, por ejemplo, pregunta algo interesante y es si el mundo intenta descarbonizarse, ¿no? Descarbonizar las carteras, ¿no? Como hacen muchos fondos institucionales, ¿no? Que ponen ciertos límites pues, de emisiones o de uso de carbón como fuente energética principal. Tienen una serie de rangos, ¿no? para determinar, rankear y excluir aquellas que superan ciertos límites. Es una pregunta interesante sobre fondos de petróleo que precisamente se nutren pues eso, de petróleo, gas natural, recursos naturales cuyo uso acaba emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Al final es una pregunta interesante sobre si esa llegada de estos fondos como accionistas de muchas de las empresas europeas, americanas, digamos, incluso globales, al final no será una paradoja que no nos estemos descarbonizando tanto, ¿no? Me parece una pregunta interesante que se hacía recientemente y que, bueno, que tiene varias respuestas, por supuesto. Lo primero es que es una de las grandes paradojas de los fondos, ¿no? Si uno piensa en el Fondo Soberano Noruego, tan grande y a la vez tan transparente, tan concienciado con unos criterios de inversión muy alineados con la Agenda 2030,
2030, pero a la vez es un fondo que se nutre de vender al mundo petróleo y gas natural, ¿no? Con lo cual sí que en el origen de los fondos hay contaminación, en el destino de los fondos tratan de que no la haya o que incluso se consiga descarbonizar, ¿no? Pues eliminando del portfolio de empresas muy contaminantes, como han hecho muy recientemente con empresas petroleras canadienses, o, por ejemplo, con el anuncio que hicieron hace poco de empezar a invertir directamente en empresas, en proyectos no cotizados de energía renovable, ¿no? Con lo cual, bueno, además hay una alianza que yo hemos comentado otras veces sobre, llaman One Planet Group, ¿no? Una alianza para precisamente integrar en los criterios de inversión los criterios bueno, del riesgo climático a largo plazo, que como inversores de largo plazo tienen que considerar, ¿no? Sí o sí, por el riesgo en sus carteras que puede implicar, ¿no? Otra pregunta, Diego, que quizá puedes contestar porque tiene que ver con esa dimensión estratégica de los fondos. Nos preguntaban desde Colombia, entiendo, si había interés en rescatar aerolíneas, ¿no? Hablaba de Avianca. Es verdad que bueno, el fondo colombiano es muy particular, prácticamente es un fondo fiscal, pero bueno, en general, ¿no? Si uno prevé que, por ejemplo, las grandes aerolíneas de Qatar, de Emiratos, si las aerolíneas en Singapur, uno espera que los fondos soberanos acudan a su rescate, ¿no? Es una de las preguntas que se plantean. Sí, es muy interesante, Javier, y creo que conecta con otra idea que hemos discutido. Así que lo importante, o sea, las aerolíneas son, digamos, muchas aerolíneas son activos de interés nacional, ¿no? Entonces, en épocas de bonanza, los gobiernos en general son muy reticentes a recibir inversión extranjera para activos de interés nacional. Sin embargo, en épocas de crisis sí que están más abiertos a recibir ese capital extranjero, ¿no? Entonces, en el debate de tiene que ser el gobierno el que rescate o puede estar abierto a otros que rescaten, no voy a entrar, digamos, pero lo que sí es verdad que, porque es más político, pero al final lo que sí es verdad es que muchas aerolíneas ya están participadas por fondos soberanos. Por ejemplo, Qatar Airways pertenece 100% al fondo qatarí, Emirates pertenece 100% al fondo de Dubái, y hay otras que Malasia, por ejemplo, también, y hay otras que van a ser fruto de otras adquisiciones extranjeras, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan Spanair en España, cuando estuvo a punto de la quiebra o estuvo en proceso de quiebra, Qatar Airways o Qatar Airlines estuvo, el fondo de Qatar, vamos, estuvo a punto de comprarla. Finalmente no la compró, pero, por ejemplo, ahora tiene el 25% del grupo de Iberia, del grupo de Iberia y British Airways, y tiene el 10% de la TAM y acaba de comprar, creo que, una aerolínea en Ruanda para intentar sobrevolar y llevar mejor el embargo al que la tienen sometidos otros países del Oriente Próximo, ¿no? Entonces, creo que veremos muchas adquisiciones de aeropuertos y de aerolíneas en estos días o en los siguientes meses y años, porque al final los gobiernos van a estar más abiertos a esa posibilidad. Correcto, Diego, muchas gracias, porque además es una de las cosas que hemos hablado otras veces y es el timing, ¿no?, de lo que está pasando. Todavía quizás es pronto, muchas aerolíneas hablaban, ¿no?, recientemente, creo que era Virgin Atlantic, todavía maneja margen suficiente como para pagar los 2 próximos meses de salarios, de mantenimiento, pero posiblemente en septiembre la historia cambie para muchas de esas empresas, ¿no? Y esa necesidad, como ya vimos en 2008 en el sector financiero, ¿no?, donde los gobiernos trataron de rescatar, eligieron a quien sí, a quien no, nacionalizaron gran parte de la banca mundial y, sin embargo, cuando el gobierno tocó límite, entonces empezaron a llamar de nuevo a los fondos soberanos, ¿no? Me parece que es una, digamos, una dinámica que podremos ver repetida en los próximos meses. Hay varias preguntas que hacen referencia a España. Podemos abordarla en un minuto. Quería responder primero a una cuestión que se había planteado sobre si habrá más o menos inversión en biotecnología. Es algo que a raíz del COVID, como decíamos, en el primer trimestre hemos visto más actividad de fondos en este área. Es verdad que a nivel mundial, por ejemplo, los gobiernos
han invertido menos en el sector sanitario, en biotecnología, en este trimestre, y uno se puede llamar las manos a la cabeza, pero la realidad es que los tratamientos COVID se han perseguido de manera masiva, pero sin embargo se han dejado de lado programas de investigación, de aplicación y de nueva implementación en muchos países del mundo que han disminuido la inversión en este trimestre, ¿no? Aunque suena parecer contraintuitivo, sin embargo, el focus o el interés prioritario por atacar esta cuestión global, y que tiene sentido por la novedad y el desconocimiento, sin embargo, ha frenado globalmente la inversión en el sector sanitario, ¿no? Con lo cual, bueno, de cara a los fondos sí que pensamos que estratégicamente, igual que posiblemente nacionalicen algunas de las aerolíneas o den entrada a otros fondos de otros países para adquirir aeropuertos, incluso el sector hotelero, pues sí que pensamos que habrá mayor inversión como fortalecimiento de ese sector como algo estratégico, ¿no? Por último, había algunas preguntas sobre la cuestión fiscal, también qué pasaría en caso de quiebra de los fondos soberanos. Si te parece, Diego, vemos en un segundo algunas cuestiones sobre España. También España como destino de inversión, si había un fondo soberano en español, ¿no? Que ahí se puede hablar de los fondos de coinversión brevemente, si quieres, y luego cómo podría afectar al mercado turístico. Sí, efectivamente, hay un fondo pequeño español que se llama Cofides, que bueno, ha sido un organismo de financiación para empresas españolas yendo al extranjero o internacionalizándose tradicionalmente, pero recientemente y como fruto de un acuerdo de coinversión que firmaron con el gobierno de Omán, digamos que entró en ese universo de fondos soberanos, ¿no? O en la órbita de fondos soberanos. Entonces, es un fondo muy pequeño, de 1.000 millones, o pequeño comparado con otros, pero la verdad es que no hay un fondo a nivel nacional como no lo hay en el Reino Unido y como no lo hay a nivel federal en Estados Unidos. Entonces, no es un tema de no queremos establecer un fondo soberano, sino es más un tema de cuáles son los activos o cuáles son los recursos que tenemos en nuestro balance y realmente si tiene sentido o no establecer ese vehículo de inversión que conecta un poco con el tema que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, no sé cómo de activo será Cofides en el futuro, pero la verdad es que no tiene capacidad, digamos, si lo conectamos con la pregunta anterior, no es que tenga capacidad para comprar o para rescatar alguna de las empresas nacionales, ¿no? Su cometido es otro y desde luego no creo que entre en eso. Javier. Sí, Diego, perfecto. Yo creo que, vamos, como sabes, aquí desde Madrid pues hemos colaborado incluso con ellos. Es un fondo que se ha creado con Oman. Ahora mismo maneja hasta 200 millones, ¿no? 100 y 100, o sea, lo cual es muy pequeñito y efectivamente tiene esa vocación de ayudar a las empresas españolas en su internacionalización todavía de la mano de Cofides, que lleva hasta haciendo muchos años, pero no tiene ese tamaño que podemos imaginar de otros fondos, ¿no? Yo creo que vamos a dejar aquí el debate porque estamos a punto de llegar al final. Daros las gracias a todos. Damos paso a Carola, que va a despedir esta sesión. Y ha sido un placer, la verdad. Simplemente recordaros, como veis en la diapositiva, que tenéis el informe y podéis acceder a la web del Centro de Investigación para informaros de más cuestiones relacionadas con los fondos soberanos, de los principales nombres, actividades, sectores, en fin, tanto para interesarse en el ámbito más profesional, si uno se dedica a la gestión de activos, si uno se dedica a la inversión, pues creo que siempre es bueno tener bajo el radar qué están haciendo estos grandes fondos internacionales y también desde un punto de vista pues, general y de interés, porque creo que cada vez más vamos a oír de nuevo en esta crisis de fondos soberanos y creo que es bueno estar preparado para ello. Con lo cual, nada, simplemente dar las gracias a Diego. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo. Es un lujo colaborar todos los años y nada, despedimos ahora con Carola, que cerrará la sesión. Bueno, yo no tengo nada más que añadir porque simplemente agradeceros. Ha sido sumamente interesante. Recordar a todos los participantes lo que acabas de mencionar, Javier,
que tienen a su disposición distintos estudios en la web que veis ahí, que veis ahí escrita en el PowerPoint. Y luego en el chat veis que también hay una dirección de la web del IE donde están todas estas grabaciones de estas sesiones de diálogos colgadas, ¿vale? Para quienes las quieran retomar. Insisto en mi agradecimiento, por supuesto, a vosotros dos por la excelente intervención que habéis tenido. Pido disculpas a aquellos que habéis planteado muchísimas preguntas y que por el espacio del tiempo que tenemos limitado no se han podido responder, a pesar de lo cual creo que la riqueza del conocimiento generado ha sido excelente. Y doy las gracias a los que os habéis conectado desde distintos lugares del mundo, de Latinoamérica, distintos lugares de España, por vuestra fidelidad y que es, digamos, recíproca. Esperamos seguir enriqueciéndose en estas semanas con COVID y sin él también, por supuesto, con todas las iniciativas que hacemos desde el IE. Me despido y hasta la próxima. Gracias, Javier, gracias, Diego, y gracias al equipo que ha estado detrás, a Rocío y a Cristina organizando todo. Hasta la próxima. Gracias a todos.